La fábrica de tejidos Nuestra Señora de los Ángeles, unida a un tiempo, a una tierra, a su agua, a su gente y a sus mujeres, trabajadoras valientes y luchadoras que sostuvieron esta industria que cambió durante muchos años la vida de un pequeño pueblo llamado Biznar. Yo tenía 12 años cuando entré en la fábrica. 12. Me sacaron del colegio para entrar a la fábrica porque por necesidad, a ver, éramos 5, en fin, las cosas de aquel tiempo. Y estuve allí pues 12 hasta los 16. Yo estuve trabajando sobre los años 50 o así, entré. Bueno, pues yo soy Francisca Herrera García, tengo 73 años y trabajé 4 años en la fábrica de tejidos. ¿Qué más quieres que diga? Tendría unos 16 o 17. Y me enseñaban en los telares, pues me enseñaban a tejer. Estaba la hermana de la Tere, que llamaba Dolorcica, y otra del barrio de la Alhambra, que llamaba Virtud de la Roque. Vaya, los apellidos no los sé. Me llamo Ascensión de la Higuera Díaz. Nací en el 1940 y estuve trabajando en la fábrica de tejidos poco tiempo. Pues yo estaba en la escuela, en el colegio, con una maestra que ha habido toda la vida aquí, doña Mercedes Requena, y cuando tenía 12 años, pues vino una hermana mía mayor que estaba ya trabajando en la fábrica y me dice: mira, niña, el encargado me ha dicho que te vaya a trabajar. Mira, a mí me dio una alegría, porque digo, algo ganaré. Con 12 años me salí y me fui a trabajar allí. Soy Paquita Martín Ruiz, de Biznar. Tengo 80 años que cumplí dentro de 4 meses. Y yo trabajé en la fábrica de tejidos de Biznar. Entré con 13 años. Me llamó el marido de mi prima y una noche vino el marido a mi casa y dice: mañana a la fábrica, el cielo abierto, porque entonces como no ganaba nada en ningún lado, por ningún lado. Yo me llamo Dolores Gómez Carrillo y tengo 79 años y nací en el 42 y yo trabajé en la fábrica de tejidos. Yo empecé a trabajar con 14 años. Me pusieron en el almacén y estaba con otra compañera, con Paquita. Hemos estado mucho tiempo, chalega contenta. Cuando vino mi madre que iba del horno, iba para arriba ya que ya había terminado del horno, y le dijeron: María, ¿tiene usted alguna hija que quiera venir a la fábrica? Y llegó a mi casa, lo digo, yo voy. A mí me gustaba mucho trabajar, ganar dinero. No ver la vida que he tenido siempre, trabajando. Soy Charo Carrillo Comba, tengo 75 años y estuve trabajando en la fábrica de tejidos de Biznar. Estuve 7 años porque tradicionalmente entrábamos con 14 y nos salíamos cuando ya te ibas a casar. Me llamo María Magdalena Rodríguez Espigares, Marita para los vecinos del pueblo y los amigos. Tengo 73 años, estuve en la fábrica de tejidos Nuestra Señora de los Ángeles, de aquí de Biznar. Teníamos 12 y poco más cuando íbamos a la puerta de la fábrica a ver si nos llamaban para trabajar, para entrar a trabajar. Todos los días. Todos los días íbamos a ver. Íbamos allí. los dos. ¿No íbamos los dos? Íbamos a ver si salía alguien y nos llamaba. Fíjate tú, las ganillas que teníamos de trabajar. Yo me llamo Dolores Alfonso Martín y tengo 90 años. Yo trabajé en la fábrica 17 años. Gloria Díaz González y 90 años que tengo ya. Yo trabajé en la fábrica de tejidos de Biznar. Con don Cristóbal estuve, no sé si fueron 16 años.
He dicho 17 años. Desde el año 1959 hasta 1969, que me salí cuando me iba a casar. Tuve 10 años. Me llamo Trinidad Pigares Ruiz, tengo 76 años y trabajé en la fábrica de tejidos de Birna. La fábrica de tejidos de Biznar fue construida por la Sociedad Mercantil Moreno y Compañía entre los años 1877 y 1885 por el arquitecto Francisco Jiménez Arévalo, instalándose en el Molino Alto y Molino Bajo de Biznar, ambos adquiridos por don Eduardo Moreno y Moreno. La historia de esta acequia, ya sabemos que es la acequia de ahí nada más, es la que da fuerza motriz a los molinos harineros de Biznar. Pero esta fuerza motriz se traslada a la fábrica mediante una turbina muy avanzada que se define como turbina reguladora y turbina de control de velocidad. Si hay más agua, los rodeos andan que no hay quien los pare. Si hay menos agua, hay que parar la maquinaria, me refiero a los molinos. Esta tecnología que tiene la fábrica hace que desde el principio hasta el final de cualquier eje vayan a la misma velocidad, cosa que es muy importante. Otra cosa importante de esta fábrica es que la turbina fue hecha por operarios que vinieron nada menos que de Gerona y trajeron la mitad o un poco más de los telares. Los otros vinieron desde Inglaterra. Y aparte de eso, toda la maquinaria adjunta que hemos dicho también se construyó en Inglaterra y se trajo aquí como una tecnología muy puntera. Bueno, ocurrió sobre el año 1895 un episodio que ya se repetía años atrás, y era que la acequia tenía un parón en el verano, en el estiaje del agua, y entonces esto conllevaba de que algunos telares tenían que parar. Los dueños de la fábrica, que eran sabedores de este problema y eran también propietarios del Molino Bajo, hicieron una cosa muy novedosa y aparte de muy puntera, y que fue que llamaron a Oleico, donde está Dinamo, y le pidieron que trajera una máquina generadora y otra portadora de electricidad. La turbina no, la turbina es inglesa. Tiene 11 metros de caída, o sea que son 3 caballos reales de fuerza. Y yo, que he nacido allí, que estaba allí siempre viviendo, me acuerdo del sonido ensordecedor de esta turbina, que a su vez llevaba, como hemos dicho, la electricidad a la fábrica, y tanto el tendido que se hizo de electricidad como un tendido de comunicación mediante teléfono son pioneros en la industria tecnológica de Granada. En el Parque de la Ciencia está precisamente una de las rotoras, la otra está aquí en la fábrica y esta la tenemos aquí de exposición. Yo un día que fui al Parque de la Ciencia y lo vi, me llenó de mucha alegría. Me gustaría que muchas personas lo hicieran también así. La fábrica, aunque nosotros la conocemos como fábrica de tejidos, comenzó su andadura en la saquería de la tecnología que ya había en la Vega y también en Motril, haciendo sacos para el azúcar. Y ahí estuvo muchísimo tiempo. Después ya es cuando empieza a hacer paños, a hacer ropa de abrigo, a hacer también material de cocina, etcétera, etcétera. En 1908, por el fallecimiento del primer propietario, la fábrica pasa a manos de su hijo, don Eduardo Moreno y Agrela,
quien regentó la fábrica varias décadas, dotándola de la mejor tecnología y contando con más de un centenar de trabajadoras y trabajadores, hasta que en 1936, consecuencia de la crisis económica y del preludio de la Guerra Civil Española, la fábrica frena su actividad algún tiempo, llegando incluso a ser cuartel donde alojar a los soldados y milicianos falangistas, al igual que ocurrió con otros muchos edificios de Biznar durante la Guerra Civil. Más tarde fue arrendada por Ricardo Nubiola Vilumara, que ya tenía otra fábrica textil por la actual zona granadina del barrio de La Chana, y quien continúa con la actividad hasta volver a cerrar. En 1944 vuelve a pasar por herencia al nieto del primer propietario, don Eduardo Moreno Velasco, el cual vendería la fábrica en 1954 a don Cristóbal Navajas Tirado, que fue el último propietario hasta su cierre definitivo y cuyos herederos son los actuales propietarios. En Biznar, las personas que trabajaban en la fábrica se conocían con el nombre de fabricantes. Eran niñas, ahí en la foto se ve, niñas de 15, 16 años, aprendizas, después unas personas con más asientos, mayores. Pero a pesar de eso, la fábrica para ellas suponía un alivio económico. Para ella, que no era simplemente ir a coger aceitunas o estar. No eran los sueldos, por supuesto, demasiado grandes. Se cometieron también errores a la hora de estar o no estar aseguradas. Tenías 14 años, 15, 16, había juventud, estábamos muchas mujeres, 2 hombres y muchas mujeres. Jóvenes, más mayores, con experiencia que te iban enseñando. Cuando entré había 30. Estábamos 30. Estábamos muchas. Cuando yo estaba, por lo menos 20 o más, estábamos más. Muchas personas que ya no viven. 2 de aquí, sí, yo de fuera no conocí ninguna, todas eran de Biznar. En mis tiempos eran de Biznar, pero dicen la gente antigua que venían también de Arfacá. Arfacá eran los que habían estado antes, con los rubiolas, eso. Antes, había de Arfacá y de Biznar, fueron todos los que había. Estábamos más bien mujeres. Y estaba Antonio, el que vivía ahí, que también trabajaba en la fábrica, pues yo que sé, hacía de mantenimiento, pero así hombres trabajando en telares, no, ninguno. Mujeres, nada más que mujeres, de muchísimas edades. Sí. Ahora estaba el encargado, estaba otro que arreglaba los telares cuando se rompía, otro, antiguamente había una fragua. En palabras de don Cristóbal, dijo que el mejor tesoro que ha tenido la fábrica ha sido Biznar, que ha sido la que le ha dado la vida a esta fábrica. Y dentro de eso, pues las personas que se especializaron en el manejo y en el trasiego de estos telares. La aprendiza, lo primero que nos llevaban era, pues, con las distintas máquinas, digamos, que había allí, estaban los carretes que eran, venían el algodón en madejas. Eso se llevaba a los carretes, les decían, que era, iban andando y ¿sabes lo que es un carrete, no? Pues un carrete así grande, se hacía el carrete. Luego había otra máquina que se ponían, pues según los hilos, la trama que iban a llevar, se ponían cada carrete y iba sacando todos esos hilos como a un carrete grande, ¿no? Digamos, para entendernos, no era una cosa así grande. Y luego 2 personas, la que sabía, tenía allí pintado, ¿no? Lo encargado Manolo, pues le pintaba el dibujo, como tenía que ir,
y ella iba metiendo el hilo por cada alambrico de eso, un alambre, y había otra que era, por ejemplo, la aprendiza, como estaba yo, que le ibas dando, de aquel carrete grande, le ibas dando hilo por hilo. Eso era un trabajo, claro, ese era esencial, porque era luego el dibujo del manteo, de la sábana o de lo que hicieron. Es que hice de todo. Yo estuve arriba cortando, estuve en los telares, estuve en la fábrica, allí en el Molino Bajo, que fue allí donde tuve el accidente, en el Molino Bajo, que allí teníamos que entrar a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Allí es donde más tiempo estuve. Luego yo venía aquí y donde me mandaran, a las canillas, a los telares, a todo lo que había que hacer. Y luego a limpiar y a todo. Pero yo creo que eso fue todas. Donde las ponían, allí estábamos. Estuve en las canillas, estuve en los carretes y luego pues con 3 telares. Y allí se rompía un hilo y como no paraba ni nada, llegaba a los hondos la tela. Cuando no, la lanzadera saltaba y le daba a alguien. ¿Cómo apañaba? Pues si me iba uno, me paraba el otro. No me paraban porque entonces no había para pararse. Seguía y cuando iba llevaba sin eso hasta los hondos. Y tenía que echar la tela para atrás y hasta que podía zaratar y ponerla bien. Y yo estaba en el almacén preparando la tela para que la llevaran a planchar, porque allí la planchadora no estaba rota, y luego pues, cuando venían planchadas, descargarlas en el almacén, los pedidos que había, prepararlos, y al trabajo, anotar todo lo que salía, todo lo que entraba. Los pedidos los llevaba el encargado, que era Manolo. Y después nosotros preparábamos, nos daba una lista con lo que teníamos que preparar y nosotros preparábamos pues, todo lo que hacía falta. Luego también teníamos una máquina de cortar pantalones y teníamos el patrón y cortábamos los pantalones, se los llevaban a Granada para coserlos. La mantelería la hacían aquí en Vilna, pero con máquinas que tenían, pero lo demás no. Luego había que plancharlas y tenerlas preparadas para cuando pidieran. Y yo luego al final en los telares estuve pocos años, muchos años en los telares. Me hizo un regalo de sábanas, pero eso era trabajando yo, no fue que me despedí entonces, porque sacaba más producción que todas decían. Y me hice un regalo de sábanas. Y fuimos a vender por las casas, no como ahora como Amazon. Pues nosotras íbamos a vender por las casas. Primero íbamos tocando a la casa y luego después a otro día volvíamos, dejábamos un papelico y a otro día volvíamos con la mantelería y las cosas. Y en Granada ya... En Alfacá, en Vilna, en Pulianilla, en Puliana, en todos lados. A quien tú conocías, que no, a restaurantes, algunos sitios, yo recuerdo de algunos restaurantes nos decían que si fueran blancos solos, porque la tela era muy buena y ellos veían el precio, calidad-precio estaba muy bien, pero los querían blancos solos. Y otros, pues ya está, íbamos y vendíamos. La niña Angustia. ¿Esa es la niña Angustia? La niña Angustia. Eso es la puerta nuestra en la era, haciendo en el tú. Esta, me inventaré por aquí. Esta es la tita Brígida y la tita Carmela. Y esta es que estaba sirviendo la Brígida con ella. Y esta soy yo. El primer teléfono que hubo en Vilna era el de la fábrica al Molino Bajo, que se llamaba eso, el Molino Bajo. Y se comunicaba solamente de aquí a allí y de allí a aquí. Nos llamaban diciendo, ¿qué pasa? Que no hay fuerza, claro, pues si aquí lo tapaban la hoja y allí también, pues la aguja bajaba, los telares funcionaban
muy flojos. Nosotros teníamos que... El trabajo principal era tener cuidado de que la fuerza del agua no disminuyera, para que la fábrica pudiera andar bien. Porque las fuerzas de allí, las poleas las llevaban arriba allí a la fábrica, que era lo que hacía andar la fábrica. Con ayuda de aquí y de allí, o sea, con las dos. ¿Esto qué pasa? Echaban manos, decía que le dábamos más fuerza, pues otra vez empezaban los telares a funcionar con más fuerza. Y era el agua, la fuerza del agua. La tapaban las hojas, pues teníamos que subir a limpiarla. Entonces, nuestro trabajo era subirnos arriba, arriba del tejado del molino bajo, a quitarle hojas a las rejillas, para que el agua cayera con fuerza y hiciera andar la polea. Y el tiempo que teníamos libre, que era poquísimo, y sobre todo en otoño era horrible, porque tenías que estar siempre arriba. Ese tiempo le estábamos cosiendo servilletas, allí con la máquina, haciéndole los bordes. Una semana en el año, pues, cortaban el agua de la acequia para limpiar la acequia, de maleza y eso. Pues con ese para que cortaban el agua, pues nos ponía a limpiar la fábrica. Todos los sábados limpiaba cada uno su telar y lo iban haciendo muy bien. Pero al final de esa semana, pues era limpiar toda la fábrica, entre todas. Luego, si quedaba un día o dos o tres, pues era vacaciones para nosotros. Y entonces yo hacía mi agua. Yo estaba de las 9 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde y luego entrábamos a las 3 hasta las 7. Yo tenía a lo mejor el mismo horario que muchas de las que quedan, porque ya las más mayores son las que había turno y tenían cambiado el horario. Pero yo no, yo he tenido el horario de las 8 horas y media que estábamos. Las que me enseñaban, que había 2 turnos. Unas veces era por la mañana y otras veces por la tarde. Pues yo recuerdo, me parece que una entraba a las 6 de la mañana. Mi padre me compró un reloj de esos que tocaban y entonces unas veces era a las 6 y otras veces a las 2 de la tarde. Y cuando echábamos horas, que yo echaba muchas también, echábamos horas también. Pues salíamos a las 12. La semana que salíamos a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, esa semana salíamos a las 12, porque echábamos 2 horas. Los turnos eran siempre igual, pero luego eso de las 2 horas era la semana que estábamos, que salíamos a las 10 de la noche. Lo malo era cuando hacía turno, salíamos a las 1 de la mañana. Y otras veces, a las 5 de la mañana nos levantábamos para ir, cuando había turno. Desde unas veces temprano y otra tarde, 2 turnos que había. Y lo malo era eso, levantarnos muy temprano de noche, por las calles no había nadie, echábamos por una vereda ahí al lado del pueblo y llegábamos a la fábrica. Sí. Pues a la hora de entrar, tocaba la campana. Ya sabíamos que teníamos que era a la hora de entrar. Si íbamos un poco más tarde, pues estaba la puerta cerrada, teníamos que tocar. Dejaban 5 minutos o algo, pero teníamos que tocar para que nos abrieran. Si era justificado no pasaba nada, pero si no, tenían que abrirnos la puerta. Se cerraba. La campana que había en la fábrica me parece que se la dio el dueño para ponerla en la ermita de la Virgen de Fátima. Que es una cosa que tiene historia. De los telares salían ya, uno era el undibre, donde estaban los urdidores, y el otro era el tejido de los telares, lo que hacía ya el dibujo. Después de salir la tela y cortar manteles más chicos o más grandes, pues le hacían el zigzag de las orillas en máquina automática.
Uno había allí en la fábrica y otro en las casas, que era donde dábamos para que cosieran, pues lo hacían. Ese que está doblado, ahora que lo vemos, ese lo hacía Dolorcica, que se rompía porque tenía tantísimo hilo que se rompía muchísimo, y ella, que no, lo dejaba, como tenía 2 telares o 3, pues lo dejaba. No, ese es el que hay que estar, porque ese es el que más se vende, ese es el que más se vende. Y ella estaba, pobretica, que la traía por la calle de la Amargura. Había temporadas que había más pedidos para mandar, y entonces, pues, de la gente del pueblo tenían máquinas o compraban y dábamos pedidos para hacer esos delantales, mantelerías, corchas, y lo dábamos a personas del pueblo. Luego me lo entregaban, yo sabía lo que había y para pagarle luego a ellos. Hacíamos también manteles de estos y más grandes con este mismo dibujo. Hacíamos los manteles y las corchas con este dibujo también, salían muy bonitas. Y después el zigzag de la orilla es lo que cosía la gente. La máquina automática, estos zigzags es lo que hacía la gente. Tenían representantes y vendían, hacían pedidos para afuera, vendían mucho para afuera. Las sábanas, las corchas que se hicieron, mantelería, los pañuelos, todo eso eran pedidos de fuera. Yo creo que de Barcelona o de otros sitios, que pedían mucho. Cuando hacían de estos babis, pues me ponía a mí de modelo, ya estos modelos, pero bueno, de modelo para representarlos, y llevaban fotografías representantes para ver cómo era el Bambi. Y yo era la más joven, pues, no era por guapa, ni por fea, ni por garbosa, nada más que me ponía y ya está, y yo pues lo hacía lo que me diera. Ponte ahí, que te vamos a hacer una fotografía, pues está, ya está. Pues estaba yo un día haciendo servilletas en la máquina y teníamos la polea, estaba detrás, o sea, la mesa tenía una separación de la polea lo suficiente como para poderse mover por allí, y yo estaba haciendo servilletas y en uno de los movimientos me pilló la farda, me pilló el pico de la farda y la polea me enrolló. La suerte que tuve fue que la ropa no era muy buena, por cierto, era de la fábrica la tela, y se me rompió por el otro lado. O sea, se me desgarró por aquí, se quedó la ropa allí dando vueltas y yo desnuda. Y yo me pude escapar por ahí, pero me tuvieron que llevar al médico, bueno, a su urgencia, al médico, porque tenía esto todos desollado, tengo cicatrices y todo todavía aquí debajo del brazo. Y yo sola allí, como la una. Las que entrábamos jovencillas, encima de todo lo que teníamos, nos mandaban al FACA, al médico, pues para alguna cosa que le hacía falta a la dueña, a la mujer del dueño, que era la dueña, o para cualquier cosa nos mandaban andando al FACA, al médico, y teníamos que subir después y ya está. Claro que a nosotros no nos importaba porque era un rato que salíamos de la fábrica. Y en el invierno mucho frío, mucho, peor que estar en la calle. Y en el verano muchísima calor. Caían goteras, ya por aquí, ya por allí, ya. Y detrás había una puerta con un saco, forrada de saco, y allí entraba un frío que te morías, ¿sabes? Porque debajo iba el agua. Más frío que rebuscarnos. Y calor. Y en el verano más calor que como pasarlo. Pero en el invierno más frío que rebuscarnos. Hacía tantísimo frío en la fábrica que si caía agua al suelo se congelaba. Ya, pues tú imagínate lo que era para las personas que estábamos trabajando. Era terrible. Y la otra parte que hay es que cuando el hilo de algodón
necesita una humedad propia. ¿Cómo se mantiene? Mojando el suelo. Mojando el suelo. O sea que la fabricante está trabajando prácticamente sobre un charco. Así de claro. Y llegaba a su casa con las zapatillas totalmente grandes, paño si es que era, o no, una zapatilla de mala muerte, pues ya os podéis imaginar. Los hierros están fríos y allí había mucha humedad. En el verano regaban el suelo y estábamos muy mal, así estamos todas, de los huesos, muy mal. Pero bueno, eso es lo que había y estábamos contentas porque ganábamos un sueldo poco, pero lo que entonces estábamos los 6 días de la semana. Toda la semana nos pagaban allí. Se ponía este que era Manolo Agapito y nos daba lo que nos pertenecía, ya está, lo que ganaba. Y luego estuvo una temporada que pusieron que primas, que las que sacaban más tela de lo normal, pues le daban dinero. Y yo tuve una temporada buena que llegué a darme 500 pesetas y todo. El dinero que yo ganaba para mi madre y para mi padre, para la casa que hacía falta. Y ya está, no había otro. Yo me acuerdo que ganaba, era muy joven y eso, pues le daban 48 pesetas a la semana. Todas las semanas cobrábamos. Pues con el dinero que me daban, aunque era poco, pues le daba a mi padre y yo me quedaba con otro poquito para comprar mi agua. Y así íbamos. Yo con el dinero que ganaba la fábrica, lo guardaba en la caja de ahorro, que entonces está la caja de ahorro de Alfacá, para comprar mis cortines, para comprar mi ajuar, mis cosas que yo se ponían las mujeres, porque ahora no ponen las casas, pero antes era entre los hombres y las mujeres, y me compré todo. Además, mi hermana también estaba pareja conmigo, mi Angelita, y le compré también todo lo que le hizo falta. Era una ayuda para la casa, en mi casa no había falta ninguna, pero estábamos muchos, y hizo mucho avío. Recuerdo que venía el encargado y me decía que no traes cuenta porque te entretienes, porque... Hombre, ¿qué iba a decir el hombre? Si éramos jovencillas, lo que tenía que es que no nos pusiéramos a cantar ni a... Bueno, querían que nos distrajéramos. Y decía que es que no produces. Que no produzco. Es que yo soy muy contestona. Que yo no produzco. ¿Qué estás diciendo? Si el bocadillo el canto, es que en Vizna dice un canto. Si el canto de pan que me da mi madre por la mañana vale los 5 duros. De eso sí me acuerdo. Entonces 5 duros sí sé que ganaba al día, pero no sé cuándo. Cuando entré, seguro que no. ¿Qué me iba a gastar? Si yo tenía 14 años y me habían llevado a trabajar, es porque hacía falta en la casa. Luego ya cuando ya me faltaba menos para casarme, pues para comprar el ajuar, que es una tontería, pero bueno. Porque había que comprar sábanas y manteles que todavía están ahí. Pero bueno, ya está. Había que comprarlo. Había que llevar sábanas y manteles y... ¿Cuánto? 17 pesetas, que eran entonces pesetas. Sí. 17 o 14 o 17. 14 o 15 o por ahí. Muy poquillo, sí, entonces no se ganaba nada. Pero nosotros chavaicas, con lo que nos daban a la semana, pues ya ves tú, muy contentas. Pues que se lo dábamos a los padres, para comer y para vestirnos. Entonces no nos quedábamos con los dineros así ni nada. Como ahora, cada uno un bolsillo, cada uno lo que gana es para él. Antes no. Nosotros, las más jóvenes, ya ganábamos menos, las más mayores ganaban más, las que llevaban más años, con la antigüedad, cuando queríamos pedir una subida de sueldo,
nos poníamos allí en la entrada de la fábrica, todas reunidas, y decíamos al encargado que queríamos hablar con el dueño. Nos ponían en fila. Primero las más mayores, ves pidiendo. Hombre, un sindicato se pone todos de acuerdo y el representante negocia. No. Ves pidiendo las más mayores. Yo qué sé, lo que diga el amo. Dorocitas, que no es el amo. Que sí, que lo que diga el amo. Pues lo que diga el amo. Primero se lo decíamos a él y después él le comunicaba al dueño, y una era la portavoz de las más mayores. Una decía, pues mire usted que queremos una subida, si puede ser. Unas veces decían que sí, otras veces nos decían que no. También cuando había una fiesta y queríamos estar, íbamos muy temprano, a las 6 de la mañana entrábamos y salíamos a las 2 de la tarde y ya habíamos echado la jornada, si queríamos por la tarde, a algún sitio. Las fabricantas normalmente, la mayoría, íbamos por el callejón de Santa Adela. No había casa, arriba no. Y entonces estábamos por el callejón y había, le decíamos, la vereda de la fábrica, que estaba entre el campo que era donde está ahora el Corazón de Jesús y lo más abajo que era Beñalas. Ahí había un camino, una vereda y una cancela más pequeña. Y por ahí es por donde entrábamos, casi todas. Excepto cuando nevaba, que ya por ahí era más peligroso y nos íbamos por arriba, porque por ahí cortábamos. La relación que teníamos las trabajadoras, muy buenas compañeras. Las más mayores nos enseñaban a las más jóvenes. Sí, había mucho compañerismo, estábamos unidas. Luego también cuando entrábamos a las 2 y todavía no era hora, pues allí cantaban las mujeres y decían chistes, cualquier cosa, y mientras que era el turno de entrar. Más bien por la tarde, por la mañana estábamos dormidas. Si llegabas 5 minutos antes, pues te sentabas allí en unos pollos que había y terminaba el bocadillo y allí pues eso. Yo no me acuerdo cantar, pero comer sí. Y ya está, y allí hablábamos, reíamos como gente joven, ya está. Una vez que entrábamos dentro de la fábrica ya había tal ruido que ya lo mismo daba que cantara como que no cantara, no se oía nada. Pues mira, pues estábamos muy bien cuando íbamos, porque allí en la placeta, pues una contaba una cosa, otra, reíamos, y todos estábamos bien. Luego ya cuando entrábamos ya era a punto de partir. No podíamos ni mirarnos. A cada uno en su sitio y a callar. Sí. Y le sacaron una copla. ¿Te acuerdas de la copla? Yo de las coplas no me acuerdo. Cantábamos, salíamos de la fábrica a las 10 o la hora que sea de la noche. Y cantábamos como locas. Que ya la gente en Vilna ya viene en la fábrica, canta. Ya son las 10 que son las que vienen la fábrica, canta. Mira, cuando estábamos de noche, pues había una que se disfrutó el novio con ella y le puso un totico negro a la escuperica esa que se cuelga y a la escupiera y al bací, a lo que se llevaba antes. Y salimos a las 12 de la noche y dice, entra, que se había enseñado una cosa. Y tenía todo con todos los totos negros. Mirad, cuando el bacín se va, se le pone el luto a la escupiera. Es que está muerto el bacín. Dice, cuando el bacín se va, se le pone el luto a la escupiera. No hubo cachondeo con aquello. Todas las noches a las 12 de la noche liadas con la misma fiesta. Éramos jovencillas, pues muchos de los chicos de la misma edad, más o menos, pues se asomaban por la acequia, por ahí por la cancela, pues, pero nada, esos 5 minutos y ya está.
Luego yo tuve un amigo, eso no me acordaba yo, que trabajaron 2 chicos de Alfacá. Estuvieron, no sé qué es lo que estaban haciendo, haciendo unas prácticas, yo no me acuerdo qué, pero estuvieron un tiempo en la fábrica. Y uno de esto sí era que éramos 13 años, es que, y uno de ellos me pretendió a mí. Pero ya ves tú. Y luego venía andando por aquí, todas esas tonterías de la gente joven y ya está. Pero nosotros estábamos con el grupo de los de aquí, teníamos bastante. Maruja era muy compañera mía porque vivía en el barrio de la Alhambra también y nos íbamos juntas y veníamos juntas. Y una vez me dijo, ella me dice, mira, cuando veamos algún corrillo, ya sabes cómo hay mucha gente, veamos algo que no nos gusta, yo te digo Charito, tú me dices Marujita. Y así pues iba, pero mi marido es que me buscaba desde el campo. Mi marido del campo que hay alrededor de la fábrica era de mi marido. Mi marido se pone allí sobre las higueras o a ver, yo no tenía que esperar que vinieran allí al pozo a buscar a nadie. En el pozo de la fábrica se esperaban los muchachos a esperar que saliéramos de la fábrica para uno arrimarse a uno y otro a otro. Ya está, y ahí salían los noviazgos muchas veces. Ya sabes que antes no era como ahora, que estaba la vida más tranquila. Sí, claro que se acercaba. También éramos una edad que era cuando jovencillas, y no salían pretendientes. Bueno, me mandaban la mozalilla. Éramos nosotros unas chiquillas. Si es que entramos muy chicas a la fábrica. Y me mandaban a mí la mozuela a ver si estaban los novios esperándola. Y claro, para ver si estaban, me tenía que montar en el bate. Y un día meto la pata y saco una pata de mierda, toda echándome agua. Calla, que aquello fue comedia. Aquello fue comedia. O hacíamos cada disparate. Es verdad que se vivía con más falta de cosas. Ni había tanta comida, ni había tanta ropa, ni había tanto nada. Estábamos más escasos de todo. Pero sin embargo había una alegría y había una sensación de la juventud vivía de una manera y que yo no lo veo ahora. Y yo tengo hijos jóvenes. O sea, pero aquello que nosotros vivíamos solamente con irnos un grupo, a jugar a la calle, con eso teníamos bastante. Luego a lo mejor llegaba a tu casa y no tenías ropa para abrigarte, pero bueno, me refiero, ¿no? Que cada época tiene lo bueno y lo malo. Durante aquellos años podemos afirmar que casi toda la población femenina de Biznar contribuyó al funcionamiento de la fábrica en mayor o menor medida. Se hace difícil encontrar a vecinos y vecinas de cierta edad que no tengan una abuela, una madre, una hermana o una tía que trabajasen en la fábrica de tejido. La mayoría de ellas ya se fueron y a otras más mayores apenas les quedan recuerdos. Pero esta parte de nuestra historia sigue viva. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las mujeres que han podido y han querido participar en este proyecto. En nuestra memoria seguirán todas aquellas mujeres trabajadoras que fueron parte de la historia de este tesoro del patrimonio industrial de Andalucía.